¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es nuestra última clase sobre el Apocalipsis en nuestro curso La historia de la salvación. Ya llegamos al final y vamos a ver que el final de la historia es apenas el principio de otra historia, de una historia más hermosa. Pero bueno, antes de comenzar, como les había dicho, quería recordarles que vamos a ofrecer cursos más profundos, con mayor contenido y demás, con lecturas, para que puedan seguir profundizando en estos temas de la Biblia. Tenemos dos cursos, un curso sobre la Biblia hebrea y un curso sobre el Nuevo Testamento, para que puedan pasar libro por libro descubriendo los grandes temas de cada libro y también para que puedan eh, profundizar en esos temas y ver cómo todo, tanto el antiguo como el nuevo, son parte de la gran historia de Dios. Entonces nos interesa mucho esta parte narrativa de las escrituras, porque la vida cristiana tiene sentido, no por alguna ley o por algún mandato, sino por la historia de Dios que crea un mundo y que sirve como anfitrión, que nos da la bienvenida y nos impulsa a buscarle a Él. Entonces queremos que conozcan esa gran historia de la salvación. Así que el año que viene vamos a lanzar esos cursos y están todos cordialmente invitados. En cuanto a nuestra materia hoy, el libro de Apocalipsis, quiero hacer una pequeña advertencia. La primera advertencia es que hay muchas interpretaciones distintas sobre el libro de Apocalipsis. Yo estoy muy consciente de que en el mundo evangélico especialmente hay falta de acuerdos sobre algunas cosas. Entonces yo no intento en este curso interpretar la totalidad del libro del Apocalipsis, pero quisiera darles pautas para leerlo y para entenderlo y para ver su gran mensaje. Para esto he leído lo que han dicho los padres de la iglesia sobre la escatología, teólogos católicos, ortodoxos, evangélicos, y van a poder ver ciertas cosas de mi interpretación. Pero yo no pretendo ser el gran experto en Apocalipsis, sino acercarles una manera de entender eh, las escrituras y capaz de vivir en sintonía con lo que nos están diciendo. Así que otra vez, no me hago el experto del Apocalipsis. Hay muy buenos libros sobre el Apocalipsis que les puedo recomendar después, pero sí quisiera darles en líneas generales algunas advertencias o algunos desafíos que veo del libro de Apocalipsis para nosotros. Bien, comencemos. La resurrección de Jesús abrió las puertas a la nueva creación. La nueva creación ahora irrumpe en el presente. El tiempo en el cristianismo es lineal. Hay religiones o filosofías en que el tiempo es cíclico. Por ejemplo, estas religiones que crean en la reencarnación. El tiempo vuelve y hay un ciclo que se cumple, pero el tiempo en el cristianismo es lineal. Hay un principio y hay un fin. Pero ¿qué pasa? En la resurrección de Jesús pasa algo sumamente interesante en cuanto a la teología del tiempo. En el momento en que Jesús resucita, sigue aconteciendo o sigue habiendo presente, pero el futuro de Dios irrumpe en el presente. ¿Sí? Se llama la escatología inaugurada. O sea, ya estamos en los últimos días esperando la venida de Jesús y por lo tanto están ocurriendo cosas que antes no ocurrían de la misma manera, ¿sí? Vamos a ver esto, a ver si nos ayuda un poco para entender la escatología inaugurada. Vemos la creación, ¿no? La creación queda en el pasado juntamente con la cruz. La cruz está en el pasado. Nosotros vivimos del otro lado de la cruz, pero acá estamos en el presente, en toda la mitad. Pero al futuro vemos qué cosa. Vemos la nueva creación. Y vemos que estos dos círculos se solapan, o sea, uno
intersecta con el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el presente eh, tiene anticipo del futuro. ¿Sí? A veces hablamos así coloquialmente en la iglesia, ¿no? Qué pedacito del cielo. Qué hermosa canción. O si la hermana o el hermano trae alguna rica comida al banquete de la iglesia, decimos, qué pedacito de cielo, ¿cómo será allá si acá la cosa está tan buena? Bueno, coloquialmente hablamos de eso, pero en realidad la reconciliación que experimentamos, la transformación que experimentamos como cristianos, la capacidad de amar que antes no teníamos, la capacidad de perdonar, son anticipos de la futura realidad de Dios en el presente. Entonces, nosotros no tenemos que esperar 100% para la venida de Jesús para experimentar el reino de Dios, para vivir un pedacito de la eternidad en el presente. ¿Sí? Vamos viviendo en cierta medida anticipo del futuro en el presente. Ahora, han habido personas en la historia de la iglesia que han dicho, ya estamos en el cielo, en la tierra. Bueno, todas las personas que dicen así son herejes, porque sigue habiendo muerte, sigue habiendo pecado, sigue habiendo enfermedad, ¿sí? Estamos siendo todavía salvados, estamos siendo todavía santificados, pero vemos anticipos de esa futura realidad en el presente. Entonces, sería también una herejía, una mentira decir que Dios no está presente, que Dios no está haciendo nada, ¿no? Como que ya estamos en la utopía del cielo. No es así. Pero nosotros, en la medida en que Dios hace posible a través de la resurrección de Jesús esta futura vida irrumpe en el presente. Cuando en el Evangelio de Juan hablan sobre la eternidad o la vida eterna, no solamente es una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad. Y esa calidad la podemos ir experimentando de a poco en el presente. Sí, vamos a ver adelante unos pocos versículos de Pablo, pero ya estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios, ¿no? Entonces, esto es posible gracias a la resurrección de Jesús, que rompe ese tiempo lineal y permite que la futura realidad de Dios se hace presente, que se manifiesta en el presente. Bueno, esto es un poco difícil de explicar, pero a veces se puede saborear, se puede vivir y desde la vivencia ir entendiendo un poco más de eso. Pero esto es importante para nuestra comprensión del libro del Apocalipsis. Seguimos. ¿Por qué es tan difícil comprender el Apocalipsis? ¿Por qué hay tanta confusión acerca del Apocalipsis? Bueno, primero, es un libro que fue escrito hace casi 2000 años. Es un montón. Hay obras de literatura, obras de teología que podemos leer y pareciera que a primera lectura entendemos muchas cosas, pero hay otros que no, que son muy diferentes. Además del idioma, la cultura, lo que quiere transmitir. Bueno, yo creo que hay tres motivos principales, pero primero una advertencia. Y esto para mí es importantísimo. Un texto bíblico sin contexto es un pretexto para que puedas interpretar lo que quieras. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tomas un pasaje bíblico y ignorás quién escribe, a quién escribe, qué está pasando, cuál es el propósito de la carta o del libro, cuál es su lugar en el canon de la Biblia, vos podés agarrar ese texto para que diga lo que vos quieras. ¿Sí? A lo largo de los 2000 años, vemos que han utilizado la Biblia para cosas horrendas, ¿sí? Los nazis ponían svásticas en los altares de Alemania. Otros han justificado el antisemitismo usando la Biblia, cosa que es una locura, que está súper mal. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que quiso decir el texto. Ahora, hay lecturas postmodernas
en la literatura que dice, no importa lo que quiso decir el autor, ni lo que interpretaron en un principio, sino que importa lo que sentís vos al leer y interactuar con el texto. Pero bueno, esa es una linda manera de leer poesía o de leer novelas, pero no textos sagrados. Sí, porque los textos sagrados se revisten de autoridad para nuestras vidas y para la manera en que vemos y experimentamos el mundo y más que todo cómo experimentamos a Dios. Entonces debemos tener muchísimo cuidado para que los textos que leamos no los saquemos de contexto, así dándonos un pretexto para interpretar lo que nosotros queramos. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora volvemos a lo difícil del Apocalipsis. Primeramente, muchas personas ignoran su contexto histórico. Cuando digo que ignoran, a veces ignoran a propósito y a veces por descuido, desconocen el contexto histórico del libro. También podemos ignorar su género literario y teológico. ¿Qué tipo de libro es Apocalipsis? ¿Qué estilo tiene? ¿Qué propone? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿No? Y también a veces a la Biblia nos hacemos las preguntas equivocadas. ¿Sí? Preguntar hoy, ¿cuál de los líderes mundiales es el nuevo anticristo? Es una pregunta equivocada. ¿Sí? Primero de Juan ya no dijo que el anticristo es el que niega que Jesús haya venido en la carne. No hay que seguir preguntándonos quién es el anticristo, ya lo sabemos. Pero cuando nos hacemos preguntas al texto bíblico y pensamos que el texto bíblico va a responder a todas las preguntas que les hacemos, vamos a salir con respuestas equivocadas, porque vamos a terminar forzando el texto para que satisfaga nuestras preguntas, ¿sí? Y ahí acontecen tragedias. Entonces, ¿por qué es difícil de comprender? Porque ignoramos su contexto, su género literario y muchas veces hacemos las preguntas equivocadas. ¿Cuál es la primera regla de la hermenéutica bíblica? Preguntamos, ¿qué entendieron los primeros lectores o destinatarios de los textos? ¿Sí? Si a mí, mi abuela me ha escrito una carta y mi abuela, digamos, es divertida, es pícara y tenemos como varios chistes internos, si vos querés entender esta carta que fue escrita de mi abuela para mí, me vas a preguntar a mí antes de ir a un diccionario. Porque el diccionario desconoce los chistes internos, ¿sí? De la misma manera, muchas veces la manera en que buscamos interpretar los textos pasa por encima de lo que entendieron los primeros lectores o los primeros destinatarios de los textos bíblicos. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron las personas que recibieron la carta de los romanos? ¿Qué entendieron los hermanos de Colosa, de Éfeso? ¿No? ¿Qué entendieron? Y eso capaz es la primera pregunta que deberíamos hacer en cuanto al Apocalipsis. En cuanto a su contexto histórico y teológico, vemos de los primeros tres capítulos que en las iglesias de Asia hay una pérdida del primer amor. ¿Sí? Están luchando contra falsas enseñanzas, falsos maestros. Hay una falta de discernimiento en cuanto a la verdad, en cuanto a la verdadera práctica de la fe. Hay obras muertas y hay iglesias que está espiritualmente ciega o tibia. ¿No? Estos son parte de los desafíos. Si estos son los desafíos de la iglesia en Asia, es probable que Juan quiera dar algún mensaje para animar o para corregir esos desafíos que están en la iglesia. También vemos la persecución como un gran desafío. A veces cuando pensamos persecución, hoy pensamos, bueno, me persigan por ser cristiano. En el Imperio Romano, que era politeísta, que tenía muchísimas culturas, en la misma ciudad no te perseguían por ser cristiano.
directamente. Te perseguían por no participar en los demás cultos que eran comunes entre todos los ciudadanos, ¿sí? Porque si vos eras del gremio o del sindicato de albañiles y después no ofrendaba, no daba un sacrificio al dios patrono, qué sé yo, de ese gremio, no te importaba el bienestar de tus compañeros. Si vos no sacrificabas algo en el día de tu ciudad, no buscaba la prosperidad de tu ciudad. No era que tuviesen otras creencias, es que tuviesen sus creencias excluyendo o dando la espalda a otras creencias y otras prácticas que eran comunes entre todos. Entonces existía una fuerte presión social, ¿no? La idolatría y especialmente el culto al emperador. Muchos reyes y monarcas de la antigüedad se hacían llamar Dios o hijo de Dios, ¿no? Y había hasta un templo para el emperador del turno para que se le adoraran como un dios. Y existía también la posibilidad del martirio, de morir por no negar la fe, por confesar a Cristo. Estos son parte de los desafíos de las iglesias a la cual Juan está escribiendo. Entre esos desafíos está saber lo que pasaría en 2000 años en Estados Unidos. Entre estos desafíos, estas preocupaciones, está lo que pasaría dentro de 2000 años en la ONU. Están diferentes teorías acerca de... No, básicamente estas cosas no aparecen, no parecieran ser los desafíos de los destinatarios de la carta. Entonces tenemos que preguntarnos, eh, ¿a qué escribe? ¿No? ¿A quiénes escribe? ¿Por qué escribe? Bueno, yo les quiero sugerir que Apocalipsis es para estas personas, ¿sí? Antes de que sea para nosotros, es para ellos, justamente para remediar estos desafíos que tienen. En cuanto a la literatura, el género literario, vemos que el libro de Apocalipsis es literatura apocalíptica. Ahora nosotros no hemos leído, mayormente el cristiano común y corriente, no ha leído mucha literatura apocalíptica, porque en la Biblia tenemos un solo ejemplo, y es la segunda parte de Daniel. Entonces, si no estudiamos esa parte, vamos nos va a costar un montón entender cómo funciona esta literatura. Ahora, hay una literatura que está de moda hoy que se parece un poquito a la literatura apocalíptica, que sería la literatura distópica. No sé si han leído 1984 de Orwell o Mundo Feliz de Huxley o de repente han visto Los Juegos del Hambre. Hay distintos libros y películas que forman parte de este género. Y cuando vemos en una peli que supuestamente es a futuro, un gobierno opresor que implemente medidas para esto, para lo otro, decimos, esto están tirando piedra al gobierno de tal. O esto está haciendo referencia a lo que hace la administración de tal o régimen de tal. ¿Sí? Nosotros somos capaces de discernir en nuestra propia literatura por dónde van los tiros, como decimos coloquialmente. ¿Sí? Entonces, para conocer la literatura apocalíptica tenemos que recorrer a textos no canónicos, o sea, textos que no forman parte de la Biblia, como primera y segundo de Enoch, segunda de Baruch, eh, la cuarta de Esdras, el Apocalipsis de Abraham, el Testamento de la Biblia, los oráculos sibilinos, entre otros, para descubrir cómo funciona el género apocalíptico. En cuanto a nuestra literatura, 1984, no todo lo que acontece en el libro tiene que acontecer en el presente. Puede formar parte de una reflexión moralizante, puede formar parte de una crítica. No tenemos que buscar igual relación con lo que pasa en la novela, con lo que pasa en la vida real. Pero muchas veces nos hemos esforzado para una lectura súper literalista del Apocalipsis. Y estamos buscando que cada cosa que diga
que represente o simbolice algo en el mundo real de nuestro presente. Y nos ha llevado a creer unas cosas re locas. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer bien cuál es el género literario. Debemos discernir qué tiene común el libro de Apocalipsis con estos textos y también en qué se diferencia el Apocalipsis de Juan. ¿Sí? Estos textos apocalípticos tenían distintos propósitos, distintas maneras de transmitir sus mensajes. Pero Juan, capaz, a pesar de que pertenezca su texto a un género, tenga otros deseos, otras formas y cosas que quisiera comunicar. Un comentarista dice que el Apocalipsis no fue codificado para sus primeros destinatarios. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano del año 80 que lee Apocalipsis lo entiende sin tanto lío. ¿Sí? Hay que descodificarlo ahora, pero para ellos estaba a la vista lo que tenían que entender. Incluso dice el biblista que los romanos podrían haber leído y entendido algo de la revelación de Juan sin haber estudiado la Biblia hebrea, porque la relación que hace con Roma, con Babilonia y demás, pudo haber sido evidente para ellos. ¿Sí? El libro del Apocalipsis es el libro que más cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces es realmente fascinante y para poder entenderlo en su plenitud debemos recorrer también al Antiguo Testamento. Como género literario, el Apocalipsis también es una carta, ¿no? Es una carta. Juan está dirigiéndose a personas concretas en un lugar concreto. Juan escribe a las 7 iglesias de la provincia de Asia y dice así: gracia y paz a ustedes de parte del que es y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesús Mesías o Jesús el Cristo, el testigo fidedigno, el primero en nacer de la muerte y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, no tenemos que preguntar, ¿y a quién fue dirigido el Apocalipsis? Ya lo sabemos, ¿sí? No es un misterio, no fue dirigido a, a todo el Imperio Romano, no fue dirigido a un grupo selecto de eruditos en Roma, no, fue dirigido a 7 iglesias en Asia. Esto nos va a ayudar a interpretarla. Apocalipsis también es profecía cristiana primitiva. ¿Qué hace la profecía cristiana? Es una declaración de lo que Dios está haciendo en el presente, ¿no? Un profeta es alguien que señala, mire lo que Dios está haciendo. Es una declaración de la perspectiva divina acerca de la vida del pueblo de Dios. Dios quiere que las personas en su pueblo entiendan de qué se trata la vida cristiana. Quiere que entiendan de qué se trata la iglesia y cómo tienen que llevar sus vidas de acorde a esa realidad. La profecía es una palabra del Señor que irrumpe en la vida de los cristianos que necesitan guía y ánimo o de repente un llamado al arrepentimiento. Entonces es una palabra oportuna del Señor para que puedan reorientarse alrededor de los propósitos de Dios. La profecía, nuevamente, en sintonía con los profetas de la Biblia hebrea, la profecía no se trata tanto de predecir el futuro, sino de cómo hablar del futuro cercano o inmediato. ¿Sí? Vamos a ver que las profecías que se darán en Apocalipsis no son profecías de aquí a un montón de años, no, son profecías más cercanas. Juan se mantiene, como dije, en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, describiendo el mundo de tal manera que motiva y legitima una respuesta de fidelidad ante las circunstancias. Muchos cristianos en estas 7 iglesias de Asia se preguntaban, ¿cómo respondemos ante la persecución? ¿Cómo respondemos ante la posibilidad del martirio? ¿Cómo respondemos ante los falsos maestros? ¿Cómo respondemos ante el desánimo de los hermanos? Bueno, Juan entrega su apocalipsis, su revelación,
para justamente ayudar con estos temas. Apocalipsis también como revelación, ¿no? En el mismo griego dice Apocalipsis de Jesucristo, ¿no? Y es el Apocalipsis, es un descubrimiento, un desvelamiento, un revelamiento. Los primeros cristianos no veían el Apocalipsis como algo extraño o misterioso, que necesitaba ser interpretado, sino como una revelación que les ayudaba a interpretar el mundo. Podemos estar de acuerdo que el Apocalipsis para nosotros es algo medio raro, algo misterioso, pero para ellos no fue tan así, sino fue una herramienta útil para interpretar lo que estaba pasando en su mundo. ¿Cuáles son las preguntas correctas entonces? Primeramente, ¿cómo entendieron las siete iglesias de Asia el Apocalipsis de Juan? Las primeras personas que recibieron esta carta, ¿cómo entendieron lo que leyeron? ¿Y cuáles claves encontramos en el texto que les ayudaron a ellos a discernir su mensaje y su propósito? ¿Qué podemos descubrir? Además del estudio literario, ¿qué podemos descubrir del mismo texto acerca de su mensaje y propósito? Estas son buenas preguntas para comenzar a leer el Apocalipsis. Al compartir con los cristianos la perspectiva divina de la realidad, los cristianos que estaban desanimados o marginados podrían cobrar ánimo y analizar su respuesta a lo que estaba viviendo. ¿Qué quiere hacer el Apocalipsis? Quiere animar, ¿no? Quiere que cobren ánimo, que cobren esperanza eh, en medio de todo lo que están viviendo, para que sigan siendo fieles a Jesús. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? En el Apocalipsis Juan levanta el velo, por decir de alguna forma, y permite que los cristianos vean que las realidades cotidianas que dicen ser poderosas e importantes son secundarias al llamado de Dios. ¿Quiénes eran las personas más importantes del Imperio Romano? Bueno, el emperador, después los senadores, los ricos, los terratenientes y más abajo los judíos, los cristianos y los pobres. Entonces, ¿qué quiere hacer Juan? Quiere que sepan que esas cosas que dicen ser poderosas e importantes, como el poder imperial, el poder político, como la violencia, como las economías grandes que veían a los seres humanos como seres desechables, son secundarias al llamado de Dios. Que Dios es más importante y que Dios puede mucho más que el poder de la muerte que obraba a través del imperio romano. Hay tres perspectivas clásicas acerca del Apocalipsis. El premilenialismo afirma un reino literal de 1000 años de los santos luego de que Cristo vuelva a establecer su reino o después de que Cristo vuelva a establecer su reino. El postmilenialismo afirma un reino de 1000 años de los santos antes de la venida de Jesús como resultado de la evangelización de las naciones o establecimiento de un gobierno cristiano. Y por último, el amilenialismo, donde dice que el Satán, el diablo, fue atado por la obra de Jesús en la cruz y entre las dos venidas de Jesús, o sea, su encarnación y su segunda venida, los cristianos ya son más que vencedores y se encuentran sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? Vamos a volver a esta primera perspectiva de premilenialismo, ¿no? Un reino de 1000 años de los santos luego de que Cristo establezca su reino. Eh, Hay que ver cómo interpretamos el Apocalipsis para llegar a esto. Estas ideas de los 1000 años son bastante antiguos, ¿sí? Algunos padres de la iglesia hablaban de los 1000 años, entonces no es algo tan rebuscado, pero tenemos que preguntarnos qué significa el reino de Dios.
cuando el postmilenialismo, que es más problemático, que es algo bastante nuevo, bastante novedoso, tenemos que preguntar si vamos a llegar a evangelizar todas las naciones, ¿no? Algunos cristianos y grupos misioneros insisten que hasta que todos hayan escuchado el evangelio, Cristo no va a venir. Entonces tenemos que eh, apurar a Jesús con la predicación del evangelio, ¿no? Viene de un pasaje de Pedro esta idea, pero puede ser una mala interpretación. Otros, por el día del nacionalismo cristiano, quieren establecer un gobierno cristiano que pueda provocar la venida de Jesús, ¿no? Y el reino de los santos. Esta perspectiva no tiene tanto fundamento bíblico, ¿sí? No tiene casi fundamento bíblico y es más problemático. Lo que tiene más apoyo entre los biblistas, los estudiosos, entre especialmente eh, las diferentes tradiciones del cristianismo es el amilenialismo, ¿no? Que Jesús logró lo que vino a hacer en la cruz, que era debilitar a Satanás. Y luego vendrá el fin cuando eh, acaba con la muerte de una buena vez para todos. Pero ya vivimos en estos últimos tiempos, en el ya, pero todo venido. Esta escatología inaugurada que habíamos charlado antes. Como dije, tendríamos que preguntar cuándo comenzamos a reinar con Cristo, ¿no? Algunos dicen que será después, algunos dicen que será antes de pase o sucede tal cosa, pero yo veo muchos pasajes de Pablo que dice que ya estamos reinando con Cristo, ¿no? Y a veces no pareciera, pero cartas como Efesios y otros me hacen pensar que ya estamos reinando con Cristo. Otra pregunta un poco más sensible es que ¿cuándo será la gran tribulación que habla el Apocalipsis? Es interesante que la idea de que la gran tribulación es un momento posterior a la realidad que conocemos ahora surge en países de habla inglesa de mucha prosperidad y bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Estas teologías premilenialistas se nutrieron en una cultura de bienestar y de riqueza y de prosperidad. Entonces, cuando se ven, no ven ninguna gran tribulación aconteciendo. Pero si vos vas a la India, si vas a ciertos países de África, si vivís en la China, donde persigan a los cristianos, de repente pensás que ya estás viviendo la gran tribulación. Entonces, importa muchísimo dónde estamos ubicados geográficamente y en qué momento de la historia estamos. Eso influye mucho en cómo leemos el Apocalipsis. Sí, el premilenialismo dice que la tribulación es después. Después lo van a pasar peor. Pero la iglesia del mundo en desarrollo, de los tercios del mundo, dice que ya ellos están viviendo la gran tribulación, ya la están pasando mal. No tienen que esperar que se empeore. Ya hay muchos cristianos que están sufriendo, que han perdido su vida por la fe. O sea, es una pregunta más sensible. ¿Cuándo es la gran tribulación? Y esta última perspectiva dice que ya estamos viviendo la gran tribulación. Ahora estamos luchando por la fe. Ahora estamos enfrentando el martirio. Ahora estamos enfrentando la posibilidad de negar la fe o de abrazar la fe. Son tres perspectivas diferentes. Quiero darles un poco sobre la historia de rapto. Podría sonar interesante, pero rapto es una idea novedosísima, ¿sí? Una niña de apellido MacDonald en Escocia tuvo una visión de un rapto pretribulación cerca de 1820 y su pastor en Escocia, el reverendo Darby, uno de los grandes líderes de la Iglesia de los Hermanos Libres, de los Plymouth Brethren, allá en Escocia, comenzó a propagar su visión, la visión que tuvo la niña MacDonald. Ahora, esta visión hubiese quedado en Escocia, hubiese quedado en su iglesia local,
pero Darby pasó para Estados Unidos y compartió esta visión de la escatología con Dwight L. Moody, un predicador famosísimo que lo predicó ante miles de personas. Y después la Biblia Scofield, no sé si han visto alguna vez, la Biblia Scofield es un éxito entre muchos evangélicos, pero Scofield fue una de las primeras personas que pusieron los subtítulos a los pasajes y que se atrevió también a poner comentario debajo del texto bíblico. Eso no fue común. ¿Qué fue común en la antigüedad? El texto bíblico por un lado y el comentario en otro libro, en otro tomo. Pero por primera vez él une los dos. Entonces muchos cristianos ingenuos decían, veían en la Biblia Scofield, ahí dice, el rapto. Leen Primera de Tesalonicenses 4, Mateo 24, van a las notas a pie de página y dicen, el rapto será y se vivirá de esta manera. Y dicen, ahí está la Biblia, ahí está el rapto. Entonces la Biblia Scofield ayudó a propagar estas ideas que nacen con la niña McDonald. Luego hay una novela que se llama Jesús está viniendo de W. E. B. Blackstone que va propagando aún más la idea. Y luego, en nuestra época, tenemos las novelas y las películas de Dejados Atrás, de LeHay y Jenkins. Y si tenés mucho tiempo en círculo evangélico, de repente has visto videos o películas sobre esto relacionado con estas novelas. Pero para terminar de rematar, esta teología llega al Instituto Teológico de Dallas, en Texas, que luego llega a ser Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas, y es su bandera. Casi la mayoría de los presidentes de ese seminario han escrito sobre rap, sobre premilenialismo, sobre estas ideas, pero ¿qué deberían saber, qué deberíamos saber nosotros? Que es una idea novedosa, que antes de 1820 no se hablaba de esto, ¿sí? No se conocía. No hay ningún tratado teológico sobre el tema. Y si bien hay mucha novela, mucha película, muchos influencers que hablan de esto, eh, no es una posición muy respetada entre biblistas y entre teólogos. Y esa posición la toman una pequeña minoría de cristianos evangélicos en Occidente, ¿sí? Y mayormente en países de habla inglesa o países que fueron evangelizados por personas de países de habla inglesa. Entonces, todo esto es muy interesante para pensar. Por más de 1800 años nadie habló ni creyó en el rapto, ¿no? Y mi intuición teológica me dice, si nunca a nadie se le ocurrió en 1800 años algo, una interpretación de la Biblia, capaz no es conveniente, ¿no? Yo no seré el teólogo más brillante de este mundo, pero si otros que fueron 1000 veces más brillantes que yo, nunca vieron, nunca se fijaron, nunca interpretaron, hay que preguntarnos muy bien de dónde surge y por qué agarra tanta fama. Es una teología, como decía, que se encuentra únicamente entre protestantes, ¿sí? En el mundo católico, en el mundo ortodoxo, no existen estas teologías y no existen estas teologías fuera del ámbito de los evangélicos. Y son una gran minoría. Si bien publica muchos libros, hace muchas pelis, son una minoría importante, pero son una minoría. Entonces, cerramos esta parte diciendo que no hay una teología de rapto en el Nuevo Testamento. Un pequeño ejemplo de cómo se malentiende la teología de rapto. Mateo 24, habrán algunos que son dejados atrás. Bueno, los cristianos queremos ser dejados atrás. No llevados, porque los que son llevados en juicio, porque recién venía Jesús hablando de Noé, y los que fueron llevados por el diluvio eran los injustos.
Entonces, una lectura cuidadosa ya nos da a entender que no va por ahí. Primera de Tesalonicenses 4 dice que Jesús descenderá y nosotros seremos arrebatados o llevados a encontrarnos con Él en las nubes. Esa es una tradición, una costumbre romana hiper reconocida entre los lectores del Nuevo Testamento. Cada vez que llegaba un dignatario importante a la ciudad, fuera rey, emperador, general, soldado importante, todos salen de la ciudad para recibirlo, para luego acompañarlo hasta la ciudad. Entonces, esto no era un gran misterio para los lectores de Pablo, más bien eh, enfatiza la idea de que Dios viene hacia nosotros, nosotros le damos la bienvenida y Él viene a morar entre nosotros, lo que hemos visto un poco antes en este curso. Entonces, no hay una teología del rapto y, y creo que tiene ciertos peligros esta teología. Hay peligros teológicos y prácticos. Primero, es una interpretación errónea que creo que podría influir en cómo nosotros vemos a Dios, ¿no? En cómo vemos la obra de Dios en nuestro mundo. Si Dios tiene los suyos acá en el mundo y lo que se le ocurre a Dios es sacarlos para que se pudra lo demás, es muy fuerte. Que Dios deja un mundo sin luz, sin creyentes, sin personas fieles, sin testimonio de su amor. ¿Qué dice de Dios? Entonces, esa interpretación errónea nos podría llevar a pensar cosas de Dios que no son ciertas. Promueve el fatalismo y el escapismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, tenemos que salvar el Amazonas, tenemos que plantar más árboles, tenemos que limpiar los ríos? Y hay cristianos que responden con, no importa, todo se va a quemar, todo se va a destruir, no se hagan problemas. No hay cuidado de la creación con una visión de rapto. Por lo menos no hay coherencia, ¿sí? Y hay un escapismo. ¿Cuál es la meta de cristianos que creen en el rapto? Zafar de acá, salir de acá, escapar la tierra, escapar este mundo malo. Pero lo que vamos a ver es que lo que quiere Dios es venir hacia nosotros y hacer su hogar entre nosotros, ¿no? Quiere acabar con las injusticias llenando la tierra con su presencia. Entonces el fatalismo y el escapismo no tienen lugar entre los cristianos. No son actitudes ni virtudes cristianas. Y por último, niega la redención de la creación. ¿No? Hay personas de corte más premilenialista que celebran la decadencia del mundo porque creen que es una señal de que la venida de Jesús está cerca. Y en vez de celebrar, habría que lamentar y preguntar qué podemos hacer los cristianos para dar testimonio del amor de Dios en un mundo tan golpeado, en un mundo tan atribulado. Bien, vamos a entrar ya al libro de Apocalipsis y ver unos pasajes que me parecen hermosos. El Apocalipsis comienza así: revelación de Jesús, Mesías, lo que Dios le encargó mostrar a sus siervos sobre lo que tiene que suceder en breve. Ojo, en breve. Y él comunicó enviando su ángel a su siervo Juan, diciendo todo lo que ha visto. Este se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Mesías. Dichoso el que lee y los que escuchan esta profecía y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. Acá les comparto un pequeño bosquejo muy reducido, ojo, del libro de Apocalipsis. Tenemos el prólogo, el saludo, y tenemos básicamente dos partes del libro de Apocalipsis. Lo que está sucediendo, esta es la parte de las primeras 7 iglesias de Asia, y lo que va a suceder después, ¿sí? Pero en la mente de los cristianos, en lo primero cristiano, el después no era de aquí a 2000 años. Habla del fin del mundo, ¿no? Del final de todas las cosas. Entonces vemos en la segunda parte una visión, el desarrollo de la visión que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22.
¿no? Y vemos la culminación de la visión de Juan. Y al final, el epílogo. Entonces vemos que básicamente tiene dos partes el libro de Apocalipsis. La literatura apocalíptica de la antigüedad solía recuperar saberes esotéricos del pasado. Medio esotérico sería como medio místico, difícil de entender. Recuperar esos saberes que se habían perdido y traerlos a la actualidad. Entonces, la literatura apocalíptica decía, ustedes han olvidado el honor a los antepasados. Y una vez que comienzan a honrar a sus antepasados, todo va a ponerse en orden como debería ser. Un ejemplo, ¿no? Pero en Apocalipsis de Juan, algo nuevo sucede. ¿Qué sucede? La vida, muerte y resurrección de Jesús cambia para siempre la visión de la historia. Entonces, antes de que Jesús viviera, muriera y resucitara, se interpretaba la historia del mundo de una manera. Pero gracias a la obra redentora de Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección, ahora vemos atrás con otros ojos. Y si es así, si Jesús cambia nuestra visión del pasado, también va a cambiar nuestra visión del presente y nuestra visión del futuro. Acá hay un otro gráfico acerca de los últimos tiempos, ¿no? La creación, la cruz, queda en el pasado. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son el presente. Cuando las personas intentan adivinar cuándo van a, o profetizar cuándo va a venir Jesús, ¿qué les tenemos que recordar? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no va a avisar. Y por más que tengas una cuenta de TikTok o YouTube, no vas a saber cuándo va a ser. Si Dios no se lo ha revelado a su Hijo Jesús, mucho menos a nosotros, nos va a decir. ¿No? ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? Vigilen, estén despiertos, ¿no? Viven como si Jesús fuese a venir hoy. Ese es básicamente un gran mensaje del Nuevo Testamento. Bueno, y después, ¿qué sucede? Después del presente llega el día del Señor, ¿no? O el día del juicio, que coincide con la segunda venida de Jesús. Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos según sus obras. Y tendremos la resurrección de los muertos. Primero los que murieron en Cristo y los que siguen vivos serán arrebatados con ellos. Y comienza la nueva creación. Hay muchas teorías dando vuelta y que son mucho más complejas que lo que estoy presentando ahora. Pero yo creo que una lectura cuidadosa descubre que la cosa no es tan complicada como algunas personas dicen. Estamos en los últimos tiempos y ¿qué anhelamos? La venida de Jesús. Entonces, básicamente, estamos en el entretiempo, el tiempo entre la encarnación y la segunda venida de Jesús. Bueno, como le dije, no tengo tiempo para repasar todos los capítulos de Apocalipsis, pero vamos a ver que hay una gran batalla, ¿sí? Hay siete sellos, cuenco, hay siete de varias cosas, y lo que vemos es un drama que no es lineal. O sea, muchas veces Apocalipsis explica algo, salta al final y después vuelve. Entonces hay que leer con mucho cuidado, no es una historia lineal, ¿sí? Hay varios pedacitos que se repiten. Pero, ¿cómo termina? Que lo que a mí más me interesa, ¿cómo termina esa batalla entre el bien y el mal? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Dios descender para tomar su lugar entre los seres humanos. ¿Sí? Voy a leer textualmente de Apocalipsis 21. Dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Y vi bajar del cielo de junto a Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo.
Dios en persona estará con ellos y será su Dios. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, pues lo antes ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Y añadió, escribe que estas palabras son fidedignas y verídicas. Y me dijo todavía, ya son un hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré a beber de balde esto, porque yo seré su Dios y él será mi hijo. Templo, dice más adelante en el capítulo, no vi ninguno. Su templo es el Señor Dios, soberano de todo, y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre. La gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Bueno, un pasaje precioso, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? La ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo, ¿no? ¿Y qué dice? Que Dios va a vivir entre los seres humanos. ¿Cuál ha sido la historia desde el Génesis? ¿No? Ya estamos en la última clase. 8 clases después de la creación. ¿Qué vemos? Que Dios hace el mundo y viene a vivir entre nosotros. Llama a Abraham, habita en el tabernáculo, habita en el templo, va con el pueblo en exilio, vuelve en Jesús. Cuando Jesús se va, viene el Espíritu Santo. Tiene sentido de que Dios vuelve a estar con nosotros, ¿no? Sería un poco ilógico que después nos llevara para otro lado, pero la idea es que Dios viene hacia nosotros. Seguimos leyendo en Apocalipsis 22. Me mostró entonces el ángel un río de agua viva, luciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a un lado y otro del río, crecía el árbol de la vida. Da 12 cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. No habrá ya nada maldito. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Noche no habrá más, ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y serán rehenes por los siglos de los siglos. Hermoso. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué aparece después de tanto? El árbol de la vida. ¿Sí? Dios no quiso que Adán y Eva, en su situación pecaminosa, tuviesen acceso al árbol de la vida. Por eso los prohibió vivir para siempre. Pero vemos que reaparece en una ciudad jardín, ¿no? Vemos que reaparece en la ciudad jardín el árbol de la vida, que da 12 cosechas y sus hojas sirven como medicina para las naciones. Dios está sanando, Dios está restaurando, Dios está reconciliando todo lo que existe. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero. O sea, estaremos con Dios eternamente. Y todo lo que eso implica. ¿Qué aprendemos del Apocalipsis? Vamos cerrando. Quiero escucharlos si tienen alguna pregunta o alguna duda. Pero ¿qué aprendemos de Apocalipsis? Primero vemos que a Dios le interesa la experiencia cotidiana de los cristianos en sus diversos contextos. Dios no nos dice, no dijo a las 7 iglesias de Asia, la están pasando mal, pero pónganse bien, sean felices, falta poco. ¿No? Se interesa por ellos, como un pastor, ¿no? Hay una atención pastoral de parte de Dios, una atención paternal de Dios, en que le preocupa la experiencia de sus hijos en este mundo. Luego Dios toma muy en serio el pecado y la idolatría. ¿Sí? Dios toma muy en serio el pecado y la idolatría. Si queremos tomar en serio la santidad de Dios, tenemos que tomar en serio la ira de Dios contra el pecado.
y contra aquella persona que peca. Porque ¿qué hace el pecado? Nos aleja de Él. ¿Cuál es su mayor deseo? Estar con nosotros. Y si el pecado nos aleja de Él, obviamente le da bronca, le da ira, le da enojo, ¿no? El pecado también nos deshumaniza y perjudica a otros seres humanos. Muchas veces pensamos, bueno, estoy mal con Dios, pero puedo estar bien con los demás. Cuando en realidad, cuando nosotros pecamos, queramos o no, perjudicamos a otros seres humanos y perjudicamos el mundo en que estamos habitando. ¿Qué más podemos aprender? Que Apocalipsis desmantela la ideología del Imperio Romano y otros imperios similares. Esto es una línea de investigación muy interesante, ¿no? ¿Cómo viven los pueblos oprimidos hoy a la luz del Apocalipsis? ¿Cómo vive una iglesia cristiana oprimida o perseguida en la China? ¿Cómo vive una iglesia oprimida en la India o en el Medio Oriente? ¿No? En la lógica de los imperios existe la divinización de las autoridades, ¿sí? En que el dictador, el mandatario, el presidente, es un dios o tiene casi estatus de dios o se da como mesías del pueblo, ¿no? Él, él o ella dice, en mí albergan todas las esperanzas del pueblo. Bueno, la divinización de la autoridad. Esto no es nada nuevo, ¿no? No solamente pasó ahora en el Imperio Romano, sino que sigue repitiéndose en la historia. Para los romanos, la violencia se llamaba justicia. Durante la vida de Jesús, crucificaron a miles de judíos cerca de la casa de Jesús para que todos pudieran ver su poder y su justicia. Pero la violencia no es justicia, ¿sí? También vemos que la opresión como algo necesario. Si Roma quisiera construir tantos anfiteatros o quisiera construir tantos acueductos y lo quisiera hacer sin esclavos, lo quisiera hacer respetando la dignidad de los obreros, no habrían hecho la mitad de lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, en el mundo antiguo, capaz las personas pensaban, claro, es emperador, es Dios, obvio. Apocalipsis dice que no. Capaz dicen, bueno, eh, crucificaron a tu primo, se la buscó. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que la violencia es una herramienta del mal y el mal se está acabando, tiene su tiempo contado. ¿Sí? Entonces la violencia no es justicia y la opresión no es necesario, no es una parte de la vida real. ¿Sí? Podemos existir sin la opresión, sin el maltrato. Y justamente es así que Dios quiere que vivamos. Otra cosa, Dios es un Dios justo. Apocalipsis vuelve sobre este tema varias veces. En el día del Señor vendrá para hacer justicia, para acabar con la opresión y las consecuencias del pecado en la tierra. Un teólogo dice que el país que más pregunta por el infierno es Estados Unidos. Y este teólogo dice que tiene una teoría que las personas más poderosas son los que más temen el infierno. Porque capaz tendría que modificar su conducta en la tierra. Y las personas más oprimidas, más perseguidas, que pasen por hambre, que son desplazadas de su tierra, que viven en campos de refugiados, capaz son las personas que más anhelan la nueva creación con Dios. Pero no creer en un Dios de justicia eh, o no creer en la justicia de Dios dice más algo sobre nosotros que sobre Dios, ¿no? Si queremos un Dios que es justo, eh, es porque probablemente estamos preocupados por vivir justamente, ¿no? Vivir con justicia. Pero si nos molesta, si nos incomoda que Dios vaya a hacer justicia en el día final, deberíamos mirar para adentro,
a ver cómo estamos viviendo, cómo llevamos a cabo nuestros negocios, nuestras empresas, qué relación tenemos con el prójimo, con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Debemos hacer un análisis interno, si nos preocupa o nos perturba que Dios es un Dios justo. Apocalipsis nos presenta una alternativa para la comunidad humana. En el Imperio Romano era obvio quién eras y cuánto dinero tenías por tu forma de vestir o por el idioma en que hablabas. La clase alta se vestía de una forma, con una túnica, los filósofos de otra, los senadores de otra manera, y si eras muy rico, hablabas griego y latín. Bueno, si vivías en Palestina, hablabas arameo y por suerte algo de griego, que era como el inglés de ahora. ¿No? Pero ¿qué es lo que vemos? Que una comunidad diversa de toda lengua, tribu y nación recupera su dignidad ante el trono de Dios y del Cordero. Entonces, Apocalipsis nos presenta una alternativa para la comunidad humana. No tenemos por qué vivir separados. No tenemos que vivir temiendo unos a otros o pensando que los otros son una amenaza para mí. Eso es un regalo del existencialismo francés, que el otro me detiene de ser quien realmente soy. Bueno, eso es mentira y es parte de un imperialismo político, económico y cultural. ¿Cuál es la verdad? Como decimos acá en Argentina, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Que una comunidad diversa de todas las personas, de todos los países, de todos los idiomas, de todos los tiempos, recuperen y encuentran su dignidad ante el trono de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y ante su trono nos reconocemos como iguales, como miembros dignos de la presencia de Dios, del reino de Dios en este mundo. Entonces, el Apocalipsis desafía nuestras nociones de la sociedad y sobre la política también. ¿Qué más? El Satán o el engañador, el acusador, perdió el poder de su arma más potente, que es la muerte. ¿Sí? La muerte, según Romanos, ya no puede eh, tener más poder sobre nosotros. Si morimos al al poder del pecado en el bautismo. Si morimos y nacemos de nuevo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. No tendremos una segunda muerte. ¿Sí? Entonces Jesús luego vendrá para acabar de una buena vez con la muerte para siempre. Así dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿qué me puede hacer el Satán? ¿Qué me puede hacer el diablo? Matarme. Bueno, ya morí. ¿No? Muchas veces buscaban a cristianos en los primeros siglos y dijeron, te vamos a matar. Y dijeron, no se preocupen, ya morimos. Y dijeron, ¿cómo que ya murieron? Sí, en el bautismo. Ya nacimos para nunca más morir, ¿no? Porque hemos experimentado la resurrección de Jesús. Bueno, Jesús vendrá para acabar con la muerte para siempre en el día final. Eso es una muy buena noticia. Y la última cosa que quisiera resaltar es que Jesús es victorioso, ¿no? Puede haber mucha confusión acerca del Apocalipsis, de qué significan esos números, estos otros números, por qué son 7 y no son 6, por qué son tantas colinas, por qué tantos ojos y demás. Pero lo que queda claro de una lectura de Apocalipsis es que Jesús es victorioso y aquel que persevera hasta el final en Cristo vivirá en la presencia de Dios para siempre. Esa es la buena noticia de Apocalipsis. Cerramos con algunas reflexiones. Gracias a Apocalipsis vemos la realidad detrás del telón. O sea, vemos cómo obra el mal. El mal obra a través de imperios, a través de políticos, muchas veces, a través de las economías, a través de la idolatría. eh, Enamorando a la gente, seduciendo a la gente para que hagan lo que no es natural, para que hagan lo que les haga mal, para que hagan lo que perjudique a los demás. Y gracias al Apocalipsis descubrimos todo esto. Pero ojo, una teología deficiente del Apocalipsis nos lleva a una mala praxis cristiana. ¿Sí? Tenemos que
que entender bien qué es lo que dice Jesús acerca del día final. Muchas personas dicen, bueno, a mí no me interesa tanto lo que va a pasar a futuro porque Dios se encargará. Así es, Dios se encargará de todo. Pero de repente, lo que Él te ha dicho, lo que puedes entender, lo que fácilmente puedes interpretar, cambiaría la manera en que vivís hoy. Y por eso es tan importante buscar una buena teología del Apocalipsis. Y por último, no debemos temer la segunda venida de Jesús. Los cristianos no tenemos que tener miedo de la segunda venida de Jesús. Me acuerdo que cuando yo era más joven, yo no vivía mal y la gente decía, ¿estás esperando ansiosamente la venida de Jesús? Y yo le decía, honestamente, me gustaría que tardara, porque yo lo estoy pasando muy bien. Yo tengo tantas cosas que quisiera hacer, quisiera estudiar en la universidad, quisiera tener esto, hacer lo otro, pero con el tiempo, primero la concientización, ¿no? Que puede ser que no lo estoy pasando mal, pero hay muchos cristianos que sí, hay muchos seres humanos que sí lo están pasando mal. Entonces, no querer que Jesús venga por un capricho mío o por algo en mi corazón, capaz muestra un desconocimiento de lo que viven los demás, una falta de compasión. Y si soy sincero y busco en la profundidad de mi corazón, si mi mayor anhelo no es estar con Dios y quiero demorar la venida de Jesús, algo está pasando también. Entonces, da para pensar, da para revisar el corazón. Debemos decir con Juan, ven Señor Jesús. Para mí, cuando lees Apocalipsis, si pueden leerlo en una sola sentada, es increíble, es mejor que Netflix. Es muy emocionante. Y cuando llegamos a la última página que dice, ven Señor Jesús, que podamos hacer eco de estas palabras de Juan. Y debemos esperar, como dije, es día del Señor con ansias. Hay mucho que está roto en nuestro mundo. Hay mucho pecado, muchas consecuencias del pecado, muchas traumas, mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucho llanto, mucha pérdida. ¿Y qué va a pasar en el día del Señor? Va a hacer justicia, va a poner las cosas en su lugar, va a poner las personas en su lugar también, esas personas que han oprimido y han explotado a otros, ¿sí? Nos va a reunir nuevamente todas las personas que hemos confiado en el Mesías para estar con Él eternamente. Y lo hermoso es que esta tierra, de alguna manera, será redimida. Romanos 8 que dice que la creación gime con dolores de parto esperando la redención de los hijos de Dios, conjunto con su propia redención. Dios está haciendo todas las cosas nuevas, ¿no? Dios está redimiendo las cosas y nos permite participar en esa redención. Entonces, esperemos el día del Señor con ansias. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por estudiar estas clases con nosotros. Ahora quisiera escucharlos a ustedes, si tienen alguna pregunta o comentario sobre este tema. ¿Fue todo muy claro o muy confuso? No sé cuál de los dos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Quieren sumar algo más? Luis escribe en el chat. Yo recuerdo que cuando era niño, la verdad, me daba miedo leer el Apocalipsis. De hecho, no creo que el día de hoy sería algo que leería antes de acostarme. Ahora bien, ¿cómo aconsejaría acercarse al Apocalipsis para que no dé tanto miedo? Es una muy buena pregunta. Si sabemos que al final de la historia Dios viene hacia nosotros, que Jesús es victorioso, que tiene un verdadero final feliz,
Es como a veces ver películas que sabemos de qué se trata en la historia, ¿no? Yo puedo ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero saber que al final no ganan los malos. Y con esa esperanza puedo terminar la historia. Bueno, capaz con Apocalipsis podemos leer sabiendo cómo terminan las cosas, ¿no? Y eso es una bendición, saber que, que Jesús es victorioso al final. Y capaz el malestar que podríamos sentir mientras leamos Apocalipsis sea más bien algo positivo, ¿no? Eh, Creo que muchos cristianos pierden la sensibilidad por lo que relata la Biblia o por lo que viven los demás, como decía un poco antes. Y si no se incomoda leer sobre cosas muy fuertes, buenísimo, todavía tenemos sensibilidad. No hemos sido deshumanizados de tal manera de que podamos ver la violencia y no pasa nada. Yo me acuerdo una vez en Colombia pasé y había un muerto en la calle sangrando y nadie hacía nada y la gente pasaba como si nada. Y yo dije, eh, ¿qué hago? Y la gente, nada, seguí caminando y no hagas preguntas. Un pueblo tan expuesto a la violencia no tiene otro recurso de blindarse y blindar el corazón para sobrevivir, ¿no? Para poder vivir con cierta normalidad. Entonces la sensibilidad no es nada malo, es una buena, es una bendición en realidad, pero creo que podamos leerlo sabiendo el final, eso nos podría ayudar un poco. Ubaldo, te escuchamos. Hola, pro. Hola, compañeros. Pues es una pregunta parecida, tal vez con un enfoque diferente. Recientemente en la congregación tuvimos estudios acerca del Apocalipsis y el hermano que abordó los estudios usaba el material de Valverde, que hace muchos paralelismos entre el texto apocalíptico y la Biblia y me gustó, pero también he leído, por ejemplo, perspectivas como la de Lewis, como la de Wright, del Apocalipsis, y claro que son abismalmente diferentes, ¿no? La manera en la que abordan ciertos temas, ciertos oráculos. Y tú mencionabas que, por ejemplo, si nosotros no nos acercamos a los textos apocalípticos del Antiguo Testamento, pues evidentemente vamos a errar en la manera de leerlo en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos a los textos apocalípticos del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los oráculos sí significaban de alguna manera como algo muy específico y las imágenes de los oráculos sí tienen un significado muy específico. Entonces mi pregunta va respecto a eso. ¿Piensas que cuando hay temas que debemos abordar en la congregación o cuando una persona se dispone a trabajar con el texto apocalíptico del Nuevo Testamento, deberíamos promover como esta imaginación de tratar de dar esas señas de este texto o más bien abordarlo desde una visión orgánica eh, por ejemplo, como tú lo mencionabas, de el bien venciendo al mal, de la nueva creación, de la historia de la Biblia y no tan enfocarnos tanto en los detalles de los oráculos que piensas que pudieran ayudar más a la congregación de hoy en día. Muy bien. Eh, yo creo que pastoralmente tenemos que entender en principio que el Apocalipsis no fue escrito para nosotros, fue escrito para las siete iglesias de Asia. Y en la medida que ellos descubren en su cotidianidad y en su mundo y en el Imperio Romano el mal obrando, nosotros podemos entender cómo ellos lo experimentaron y cómo respondieron. Y de la misma manera podríamos hacer un trabajo teológico, decir, eh, no sé, un ejemplo que estoy pensando así nomás. En el Imperio Romano, eh, ¿eras ciudadano o eras nadie? ¿Tenías derecho o no tenías derecho? Bueno, digamos que hay un imperio al norte de México que tiene dos clases de seres humanos, que son ciudadanos
y personas que no son ciudadanos, y algunos tienen derecho y otros no tienen derecho. Entonces, si esa es la realidad, es parecida a lo que vivían las siete iglesias, cómo lo enfrentaron ellos y cómo podríamos, siguiendo su ejemplo, enfrentar nuestra realidad. Ahora, buscar en cada oráculo, cada significado, es divertido, es interesante, es como eh, estar dentro del código Da Vinci. Y algunas cosas son interesantes. ¿Es Nerón o no el 666? Si es en hebreo, sí. Si es en latín, no, porque le faltaría una letra, sería 616. Está bien. O sea, si vos querés dedicar unos talleres a eso para descubrir y para ir más profundo y demás. Pero no nos olvidemos que Juan no estaba queriendo compartir conocimiento esotérico. Quería armar de valor a los hermanos para enfrentar lo que estaban viviendo con obediencia y con lealtad a Dios, para que no fuesen seducidos por la bestia, ¿no? Por la política, por la economía, por la lujuria, por todo lo que ofrecía el Imperio Romano como clave del éxito, ¿no? Entonces, estudian como estudian, como cree más conveniente, al final tiene que haber una praxis que sale de esa interpretación. Y creo que lo más sano es buscar en qué cosas se parece nuestra experiencia con la experiencia de los primeros cristianos y cómo podríamos responder de manera parecida. Para mí va por ahí. ¿Vos qué pensás? Ubaldo, ¿vos qué pensás sobre eso? Sí, claro que siempre te llena como de, como tú dices, ¿no? De un cierto júbilo o más bien como de una cierta intriga, curiosidad de niño, el que te van desarmando los oráculos. Pero la verdad es que a veces hay oráculos que parecieran muy evidentes, pero hay unos que pareciera como que son sacados de la manga o forzados, ¿no? O sea, apretados con una llave, ¿no? Porque de plano parece que no estamos muy lejos de ese mundo. Entonces, cuando a veces me han pedido hablar acerca de estos temas, claro, voy a los temas como muy fáciles de abordar en el sentido, por ejemplo, ¿no? Recuerdo haber abordado el tema de la marca de la bestia y la izquierda y la derecha. Y claro, tenemos mucho material en el Nuevo Testamento en donde Jesús hablaba de la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, como los que están en el camino de Dios y los que no están en el camino. Entonces, abordarlo desde esa perspectiva orgánica como que te parece muy sencillo. Pero ir interpretando, como tú decías, bueno, y el nombre, ¿no? Y alguna vez escuché una interpretación de que si lo lees en el texto griego, veías como este Six Six Sigma, veías como la imagen que ahorita es el estandarte de alguna religión que está tomando mucha fuerza y que está ganando muchos adeptos. O sea, ya entrar en ese tipo de oráculos como que diría, híjole, está difícil, ¿no? O sea, entrar en eso o desde dónde lo tomar. Por eso te preguntaba, porque finalmente es algo que la gente está esperando. O sea, yo creo que junto con esa hambre de Jesús, también mucha gente tiene hambre de la expectativa de qué va a suceder con mi vida, hacia dónde voy, cómo el mal vence al bien, porque como tú decías en la clase, ¿no? O sea, realmente a pesar de que vivimos en este tiempo en donde Jesús ya vino, ya está reinando, vemos que todavía malas cosas pasan en el mundo, ¿no? Me acuerdo mucho, para terminar mi comentario, que alguna vez platicábamos con unos hermanos y yo les decía, es que la persecución es real y decían, no, pero es como espiritual porque se burlan de ti. Le digo, no, es real, o sea, literalmente hay hermanos que no pueden reunirse en países porque el gobierno los saca de sus casas, ¿no? Pero a veces no salir de la ciudad en donde estás o no tener el contexto de lo que está sucediendo en otros países, como que limita tu visión y dices, bueno, es que todo es algo espiritual y no nos damos cuenta del sufrimiento que existe en otros países hacia personas que han abrazado la fe, ¿no? Entonces, me gustó mucho verlo desde esa parte y creo que
de alguna manera me alientas a buscar nuevas maneras en las que promover este texto, como la esperanza en la que nosotros podemos confiar, haga que la gente siga abrazando y teniendo valor acerca de su fe. Muchas gracias, bro. Gracias a vos, querido. ¿Alguien más? Cristian, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Em, Vos sabés que hoy estaba viendo un streaming de acá en Buenos Aires y se topó este tema, ¿viste? Y no sé si por ahí vos conoces que acá en Buenos Aires hay como una escuela, un instituto que como que se centra mucho en este tema del apocalipsis, ¿viste? Es como su fuerte, por así decirlo. Eh, Al menos en mi entorno, la gente ama ese lugar, por así decirlo. Y yo también, o sea, he ido y la verdad que me parece un buen lugar y buena doctrina, pero a veces siento que llega como un punto ya muy fanático de como que, al menos a mí me parece que ya raya, ¿viste? El fanatismo por olvidarse un poco de lo que estamos viviendo y como que pensar ya de más en lo que viene. Y más allá de eso, lo que hoy escuchaba era como que le preguntaban a uno de estos líderes, era como que hasta la pregunta misma que le hicieron ya me pareció un poco, me hizo un poco de ruido, porque le preguntaron, ¿cuándo vos decís que nos tenemos que poner las pilas? O sea, ¿cuándo vos decís qué es lo que va a acontecer? Que es como que digamos, bueno, ahora sí se viene lo bueno, por así decirlo, ¿no? Ahora sí se viene de verdad. Que en realidad me parece que la verdad que es una pregunta un poco, no me gustaría pensar así. Entonces, pero y esta persona dijo que según Mateo, en Mateo Jesús habla de una abominación desoladora, ¿no? Y entonces cuando eso suceda, ahí sí. Y mi forma de pensar es que, o sea, en realidad yo creo que hoy por hoy, o al menos el Apocalipsis le hablaba a personas de hace mucho tiempo, entonces pensar en que como que nosotros hoy sí lo estamos viviendo y que a nosotros nos va a pasar eso, sería como un poco burlesco a las personas que no vivieron estos tiempos, por así decirlo. No sé si vos qué pensás de tener ese pensamiento, si es conveniente o no pensar como que hay una cosa detonadora y que hasta que eso no pase, podemos estar tranquilos. Qué buena pregunta. En los pasajes evangélicos en que Jesús habla mucho del día final, también profetiza de la destrucción del templo judío. Y lo habla con lenguaje cósmico, porque imagínense que vos sos judío, vivís al lado del templo toda tu vida. ¿Cómo describís poéticamente, teológicamente, lo que está sucediendo? ¿No? Se cae el sol, se apaga el sol, se cae la luna, las estrellas y demás. Entonces, para vos es como el fin del mundo conocido. Entonces, a veces la gente eh, confunde cuando Jesús habla del templo, del segundo templo, y que habla del fin del mundo. Creo que si tomamos las enseñanzas de Jesús, Jesús dice que debemos estar preparados en todo momento, ¿no? Con aceite en nuestras lámparas. eh, y todo el Nuevo Testamento apunta a eso, ¿no? Ya que todo será descubierto de esa forma, dice Pedro. ¿Cómo habrán de vivir? En santidad y con piedad. Entonces, esperar que suceda algo para que luego nos pongamos las pilas, es una lectura muy floja del Nuevo Testamento y es suponer que hay una vivencia superior a otras según las circunstancias. No sé si me explico. Es como que eh, para este momento histórico necesita Jesús tanto compromiso, pero cuando se pone buena la cosa necesita este nivel de compromiso. Demos lo mejor desde ahora, si es así. Si vos crees que habrá algo que suceda a futuro que cambia todo el cosmos, bueno,
vivan hoy como ya sucedió para que puedas honrar a Dios. Una cosa hermosa de la teología del tiempo es que el pasado nos enseña cómo obra Dios. La esperanza desde el futuro nos orienta hacia Dios y el presente es el lugar donde ponemos en práctica la sabiduría del pasado y la esperanza del futuro. Entonces, el futuro es el campo de batalla de los vivos. Eh, no vamos a batallar o pelear a futuro. Es hoy la cosa. Es hoy el día del Señor. O es hoy el día que tenemos que seguir a Jesús. Y pensar que es algo como a futuro, porque estamos esperando que tal y cual cosa pasa, como dije, para mí no representa bien las enseñanzas de Jesús. También creo que es una forma de manipular a la gente en la iglesia, hablar mucho del Apocalipsis y hablar de avivamiento. Que yo sepa, haya avivamiento o no, tengo que obedecer a Jesús. Tengo que serle fiel a Jesús. Tengo que predicar, tengo que dar testimonio de Jesús. Entonces, independientemente de lo que podría suceder o no, si Dios mueve o no, si obra o no de la manera que yo estoy esperando y orando que lo haga, igual mi compromiso es lo mismo. Pero a veces estas cosas se usan mucho para manipular, más que todo a los jóvenes, para que salgan, se despiertan, pero me parece que son lecturas un poco flojas. Gracias, Cristian. No sé si te contesté bien la pregunta. Sí, 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 la verdad que sí. O sea, es que en realidad quería como escuchar, porque yo pienso igual que vos, en lo que me pareció algo como, por eso decía que hasta la pregunta que le habían hecho era un poco muy niña, muy inocente, preguntar cuándo me tengo que poner las pilas, pero, o sea, cuándo tengo que empezar a amar a Dios. Entonces, eso, más que nada. Entonces, y aparte que es la persona que estaba siendo entrevistada es como un líder de algo que es como una escuela con muchísima gente. Ujú. Entonces, nada, me hacía pensar en decir, che, conviene pensar en que en algún momento me tengo que poner las pilas. Yo creo que no. O sea, el Jesús o el reino de Dios es ahora, ¿no? Claro. A mí me encanta pensar en la nueva creación como una continuación hasta cierto punto de la vida ahora, pero una continuación mucho mejor. Yo tendría un cuerpo en el futuro, pero un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Entonces, habrá cierta continuación con, con mi cuerpo y alma. Habrá cierta continuación porque estaré también con mis hermanos y mis hermanas fieles en Cristo Jesús, la comunión de los santos, y estaré también con Dios en el futuro. Entonces, existe una continuación, pero obviamente, ¿qué va a hacer Jesús? Va a redimir la creación, va a acabar con el mal, va a acabar con la muerte. Entonces, eh, si existe cierta continuidad, cierta continuación, debería yo vivir en lo posible lo más parecido a lo que voy a vivir en la futura realidad de Dios. Aprovechar este momento para estar cerca de Dios. A veces decimos, ay, yo no voy a cantar, porque en el cielo voy a cantar seguramente un montón. Bueno, es un poco flojo también la concepción de la nueva creación, pero pensar que Dios quiere pulirnos ahora, Dios quiere eh, cambiarnos, transformarnos ahora. Es su regalo para nosotros, que descubramos su amor estando en este mundo, con este cuerpo y con las dificultades que tengamos. Así que vigilemos siempre. Además a Dios de siempre con todas las ganas. ¿Alguien más? ¿Hay una pregunta? Hola, Mi- yo. Adelante, Buenas tardes desde aquí. Sí, estaba pensando, gracias
por todo lo que nos has compartido, igual lo que han comentado. Estaba pensando en lo realmente esperanzador, ¿no? Que es Apocalipsis y que a veces creo que no sé si, o sea, no sé de dónde parte, pero lo hemos visto a través de los lentes de Hollywood, o sea, a través de otros lentes que han interpretado el Apocalipsis a un antojo diferente, quizás, ¿no? O sea, algo como que sin hacer mucha exégesis del texto, ni ver todo el contexto y todo, ¿no? Entonces, a veces nos hemos quedado con esa vista y eso quizás no nos deja entender mejor, me anima a leerlo, como dices, y descubrir algunas otras cosas que el Señor quiera mostrar. Yo estaba pensando en esto de la futura realidad de Dios ahora en el presente, y a veces cuando uno se desanima de, no sé, de que quizás no ve inmediatamente el fruto de algo que el Señor llama a ser, no sé, en cuanto a los valores de su reino, justicia, no sé. Es esperanzador saber que no es, o sea, justamente que no es, como decías, escapista o no me acuerdo la otra palabra que usaste, sino que va a tener o sea, el Señor va a usar eso, no es en vano, ¿no? Lo que uno haga en el Señor, por el Señor, que el Señor nos llama a hacer, tiene su valor, digamos, para Jesús, ¿no? En lo que va a hacer en la nueva, o sea, lo que está haciendo ya con esta nueva creación a la que nos ha llamado. Solo quería comentar eso, creo. Gracias por animarnos. Buenísimo, gracias. Siempre lindo escucharte, amiga. Paula pregunta en el chat, ¿es correcto pensar que Dios trata de forma diferente a la Iglesia e Israel? En particular, he visto que algunos creyentes defienden el Estado de Israel actual como pueblo de Dios, asociándolo con el pueblo de la promesa. Esto me conflictúa respecto al rol de la Iglesia, ya que, como mencionaste, es de toda tribu, lengua y nación. Bueno, Pablo habla de esto en la carta a los romanos, que Dios abre el pueblo de Israel a todas las naciones. Y eso fue la idea desde siempre. Y Jesús por eso va incursionando en territorio pagano, llevando el evangelio, llevando la sanación, llevando palabras a diferentes pueblos, porque la idea de Dios desde siempre era que el pueblo de Israel fuese un ejemplo, como un testigo de Dios en el mundo. Y Dios abrió ese pueblo, ¿no? Y Pentecostés es el comienzo, luego la conversión de Cornelio, la visión que tuvo Pedro. Y Dios está constantemente agrandando, abriendo y rompiendo fronteras de lo que el pueblo de Dios cada vez que decía, yo creo que hasta acá, Dios le decía que no, que falta todavía abrirse aún más. eh, que un eunuco haya podido entrar en el pueblo de Dios era un escándalo, porque según la ley judía no podía. Cornelio, un siervo, o sea, y los romanos, servidores del imperio, que podrían formar parte del reino de Dios. Bueno, Dios va rompiendo eso. El estado actual de Israel no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el pueblo elegido de Dios. Es un estado que tiene una larga historia y fue forjado a través de procesos históricos, incluyendo el imperialismo europeo, mucha violencia, eh, y no representa el pueblo de Dios en la tierra. Una cosa es un Estado y otra cosa es el pueblo de Dios en la tierra. Gracias, Pau, por tu pregunta. ¿Alguien más antes de cerrar? Hola, Hola, Esteban. ¿qué tal? Pues tengo como una pregunta así general, tomando en cuenta pues todas las clases que nos has dado y pues de entrada muchas gracias por todo. Y la pregunta es como el para qué. O sea, yo parto de como una idea de decir, ok, Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo, pues todo lo sabe y tiene todo el poder de todo, como el para qué.
crea todo, partiendo precisamente pues, de la creación, de toda la historia que revisamos. Y es como, ok, Dios, si todo lo sabe, pues Dios desde un principio sabe que iba a pasar lo que iba a pasar con Adán y Eva, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, que al final, bueno, al final no, que tenía que venir Jesús para poder hacer como el cambio de paradigma, digamos. Pero pues antes de que viniera Jesús, pues pasaron muchas cosas, ¿sí? Entonces es como, pues, ¿para qué esperar como a que pasara todo ese tiempo, todos esos años, para que llegara Jesús y para que de ahí en adelante nosotros ahora lo veamos como llevándolo, pues como se viene llevando, digamos, durante todos estos años y ahora termina, digamos, con el tema del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, como que creo que en general Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, pues ya sabía que todo ese tipo de cosas iban a suceder. Creo yo, desde mi ignorancia, que temas así no pudieron tomarlo por sorpresa. Sí, decir, oh, raro, oh, qué sorpresa, los humanos me traicionaron, oh, Israel no hace caso, oh, voy a hacer tal. No creo que pase así. Entonces es como, Dios ya sabía, ¿sí? Entonces, hasta una parte que leí en algún lado de la Biblia decía como que los humanos se portaron tan mal que Dios se arrepintió de crearlos. Entonces yo me cuestiono yo, pero es raro que se arrepienta porque ya como saberlo todo ya sabía que eso iba a pasar. Entonces es como raro. Entonces es como yo veo como ese, ¿para qué? ¿Sí? O sea, pues ¿para qué tomarse, digamos, la dinámica de decir, pues yo me imagino que dentro de la sabiduría de Dios, que es más sabio que todo lo que nosotros podamos entender, pues hay un propósito escondido o bueno, no sé, eso es lo que pues no entiendo, digamos, de por qué la metodología se dio de de esa forma, en esa dinámica, sí, como en todo este recorrido que has hecho sobre pues sobre toda la historia, básicamente. Entonces, si me naces como ese para qué, o por qué, o como con qué fin, o cuál es la idea. Y ya, esa es como la global y la última así rápida es como desde tu perspectiva, ¿cómo se ama a Dios? Gracias. Me encantó tu pregunta. Las dos me encantaron. Eh, Cuando Dios dice que se arrepiente de haber hecho el ser humano en Génesis 6, creo que es una forma poética de decir que a Dios le pesa el comportamiento humano. A Dios no le da igual, sino que a Dios le duele lo que hace su creación, ¿no? Y comienza de nuevo con la humanidad, borrón y cuentas nuevas con la familia de Noé, y poco después el mismo Noé se emborracha y su hijo lo deshonra. O sea, como dijiste vos, no hay sorpresa para Dios. Dios no queda sorprendido ante el fracaso de los seres humanos. ¿Pero para qué? Yo creo que compartimos un anhelo profundo de los seres humanos porque creo que Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y creo que Dios también tiene el mismo profundo anhelo, y es el anhelo de ser conocidos. Eh, Pienso en las personas que buscan el amor y por rato lo confunden con la intimidad, lo confunden con el tiempo compartido, pero en realidad lo que la gente está buscando es ser conocido, ¿no? Y hay varias cosas que dificulta eso en nuestra era actual, pero todos tenemos un profundo deseo de ser conocido y de conocer. Y creo que Dios también tiene un deseo profundo de ser conocido. Y por eso emprende la creación del mundo en conjunto con Jesús y el Espíritu Santo para que podamos, siendo su criatura, sus hijos e hijas, conocerlo y puede satisfacer esa necesidad que Él tiene, que se ha demostrado. Y al actuar sobre ese deseo de ser conocido, se vuelve vulnerable. A mí me encanta pensar en un Dios que se vuelve vulnerable, que no tiene por qué sufrir, pero elige sufrir.
¿no? Si vos vas a tener un hijo o una hija, sabes que en un principio te va a amar, te va a hacer carita, te va a mostrar afecto, cariño, pero también sabes que va a llorar, que vas a tener que cambiar pañales, que hay días que no te quiere ver, que hay días que te va a tratar mal, que te va a faltar respeto. Vos sabés eso como padre o madre, pero estás dispuesto a correr el riesgo de que salga mal con tal que también corres el riesgo de que salga bien. Vos querés ser conocido, querés amar, querés expandir tu amor. Quieres que otros también forman parte de esa comunidad a la cual pertenecía Dios, a la primera comunidad, Dios Padre, o sea, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad del amor. Entonces, para mí parte de que Dios quiere ser conocido, Dios quiere amar, Dios quiere ser amado, y porque permite todo lo que ha permitido, en primera instancia no sé. En segunda instancia diría que de repente eh, quiere ser conocido y la mejor manera de conocerlo es a través del tiempo, ¿no? Abraham conoció a Dios, pero yo en mi vida conocí mucho mejor a Dios que Abraham. ¿Por qué? Porque conocí a Jesús, porque pude ver la imagen visible del Dios invisible. Entonces, a través del tiempo, Dios se va revelando mucho, mucho más. Y a través del tiempo. Yo conozco a Milena hace años, conozco a Ovaldo hace menos años, y con el tiempo los quiero aún más. ¿Y qué necesito para conocerlos más? Más tiempo y más experiencia con ellos. Entonces pienso que a Dios de repente muestra paciencia con nosotros para que podamos conocerlo aún más de lo que lo hubiésemos conocido si no hubiésemos pasado por tantas cosas. Entonces yo creo que hay un profundo deseo en Dios de ser conocido y de amar. Y por eso nos creó, para que lo conozcamos y para que nos pueda amar y para que nosotros podamos amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Creo que conociendo a Dios y dejándonos conocer por Dios. Abriéndonos a Dios. Si Dios se ha muestro vulnerable con nosotros, ¿qué tal si nosotros también pudiéramos ser vulnerables para con Dios? ¿No? Sabemos que Dios sabe si nos sentamos, si nos levantamos, ¿no? Este salmo precioso. Sabe dónde estamos, no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Pero es muy diferente que sepa mucho de nosotros a que nosotros abramos el corazón con Él, ¿no? ¿En qué consiste la vida cristiana? Amar a Dios y amar al prójimo. Y en pocas palabras quiere decir vivir con Dios y vivir con el prójimo, pero bien, en toda la plenitud y con todo lo que eso implica para nosotros como personas de fe. La convivencia no es un simple estar, es un ser y estar y es una conciencia de lo que hace el amor en nosotros. Entonces, un Dios que ama, que se vuelve vulnerable, es un Dios paciente, quisiera que nosotros también conociésemos, amásemos, tuviésemos conciencia y que pudiésemos vivir también unos con otros. Entonces, yo creo que se ama a Dios conociendo, ¿no? Y ese conocimiento de Dios se profundiza en la obediencia, se profundiza en el discipulado con Jesús, se profundiza en la comunidad, en la iglesia, y se profundiza en el servicio cristiano. Cada vez que nos humillamos y hacemos aquel que no quisiéramos realmente hacer, aquel que es inconveniente para nosotros, aquel que requiere de mucho amor y paciencia, ahí estamos conociendo más al Dios que nos ama. Muy buenas preguntas para terminar esta sesión. Quiero agradecerles nuevamente a todos por el aguante, gracias por su paciencia conmigo, por las buenas preguntas, por participar.
Los aprecio mucho y bueno, espero que este curso haya sido una bendición de Dios para ustedes. Que Dios les bendiga.